Gracias, presidenta. Bueno, pues de nuevo el señor consejero de Hacienda no nos aclara nada de la comparecencia y eso sí, lo que viene a decir en resumen es que si algo va bien es mérito del Gobierno de Aragón y si algo va mal o no se cumplen con los objetivos es de mérito del Gobierno de España. Yo sí que le digo que no me hace falta que el señor consejero venga a comparecer a estas Cortes para saber cómo está la situación económica financiera del Gobierno de Aragón. No estoy de acuerdo con el señor Martínez. Sabemos perfectamente cómo está la situación económica financiera del Gobierno de Aragón y es que la situación económica financiera del Gobierno de Aragón es un caos. Y no lo digo yo solo, lo dicen también los organismos oficiales, o los organismos oficiales vienen a decir que la situación económica financiera del Gobierno de Aragón es catastrófica. Primero, somos la comunidad autónoma que más ha crecido en impuestos en toda España. No sirvieron de nada la subida de los impuestos porque ni se ha cumplido con acabar con la emergencia social y tampoco se ha garantizado el mantenimiento de los servicios públicos. En segundo lugar, ustedes no han cumplido con ningún objetivo que está marcado. No cumplen con el objetivo de estabilidad, no cumplen con el objetivo de déficit, no cumplen con el periodo medio de pago a proveedores, aumentan la deuda, incumplen los objetivos presupuestarios. 3. Han contribuido con sus desmanes a ser una comunidad autónoma intervenida por el Gobierno de España, con todo lo que supone de descrédito y de desprestigio para nuestra comunidad autónoma. 4. No cumplen con los objetivos del pacto de investidura. Así les va, que han dado un espectáculo durante todo el verano para cerrarlo en falso con un pacto o medio pacto o pactito. 5. Como ya advirtió el Grupo Parlamentario aragonés, algunos impuestos iban a perjudicar seriamente sectores estratégicos aragoneses, como es el caso del sector de la logística con respecto al gravamen del impuesto de hidrocarburos. Y tampoco hace falta que usted venga aquí a informar, porque el informe del CORES, el oficial del primer semestre, lo que ha venido a decir es que el efecto frontera se ha producido y el consumo del gasóleo y de la gasolina en Aragón se estanca, mientras que en Cataluña se incrementa un 7% y en Castilla y León se incrementa un 8%. Tampoco cumple con los objetivos de ingresos ni en patrimonio, ni en transmisiones, ni en actos jurídicos documentados. 8. La situación económica financiera de... 6. Ustedes debían cumplir con el objetivo de déficit del 0,3%. Usted pidió auxilio a los grupos parlamentarios de la oposición para tratar de pactar un 0,7%. Usted con el 0,3%, antes de pactar el 0,7%, dijo que lo iba a cumplir. Cuando se vio en la necesidad y sabía perfectamente que no lo iba a cumplir, nos pidió el 0,7%. Tampoco va a cumplir con el 0,7%. No sé qué pasará con la situación en Madrid. Lo que está claro es que, aunque se decida que el objetivo de déficit para este año sea el 0,7%, usted tampoco lo va a cumplir, pero es que tampoco lo cumplirá si se marca el 1%. 8. La situación económica financiera de Aragón, o mejor dicho, la falta de control sobre la situación económica financiera de Aragón está proporcionando recortes en el gasto muy por encima de los recortes que hubo en la anterior legislatura. Eso sí, ustedes lo enmascaran y lo venden como vendiendo humo, y lo que está claro además es que ustedes van a gastar más de lo que tienen. Es lógico, porque no van a cumplir con el objetivo de déficit, pero no lo van a gastar ni en un mayor gasto social, ni en un mayor gasto educativo, ni en un mayor gasto en prestaciones de servicios básicos, sino lo van a gastar en lo que ya sabíamos, en la cuenta 409, que anda disparada, en la corrección de presupuestos para tapar los agujeros que provocaron, y basta recordar el informe de la interventora general diciendo que el presupuesto de 2016 tenía un agujero presupuestario de más de 200 millones de euros. 9. Ustedes han triplicado el periodo medio de pago a proveedores, triplicado. Ha tenido que ser el Gobierno central quien les saque de los apuros, y aun con todo ustedes siguen sin cumplir el objetivo de los 30 días. Y 10. Standard & Poor's califica la deuda del Gobierno de Aragón de bono basura. Esto se ha publicado recientemente. Finalizo, señora presidenta. Ustedes, como digo, han provocado el periodo de mayor incertidumbre e inestabilidad financiera habido en la historia de la democracia del Gobierno de Aragón. El resumen de su gestión podría ser: subida de impuestos, incumplimiento del presupuesto, descontrol del gasto público, estirón de orejas de la intervención general,
recortes, primera retención de crédito, estirón de orejas de la AIREF, segunda retención de crédito, más recortes, modificaciones presupuestarias, estirón de orejas del Ministerio de Hacienda, gobierno intervenido, más recortes, cierre presupuestario. Esa es la historia de la situación económica financiera y por eso le digo, señor Gimeno, ríndase a las evidencias. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.